Como siempre, un placer estar en la Universidad Autónoma Metropolitana, UAMI, mi querida institución de la que tengo tantos amigos y aprecio tanto, y aunque sea a distancia, pues poder dar este seminario el día de hoy. Yo titulé mi seminario Síntesis enzimática de polipéptidos en disolvente orgánico, autoensamble y morfologías de polifenilalanina. Bueno, como todo el mundo sabe, las enzimas son catalizadores de reacciones, son biodisponibles, biocompatibles, biodegradables, son reciclables, enantio y regioselectivos, y su actividad normalmente es, bueno, su actividad natural es en medio acuoso, a partir de los trabajos de Sachs y Klibanov en Science en los años 80, pues se descubrió la forma de controlar las reacciones en medio orgánico. Entonces, las enzimas como catalizadores de reacciones en medio no acuoso, pues principalmente se centran en lo que son las hidrolasas tipo lipasas y proteasas, la familia de las hidrolasas, las lipasas y las proteasas. Lo que se busca normalmente, aquí si nos vamos aquí a la derecha, son medios poco polares y apróticos. Es decir, lo que queremos es que el agua que está en el sitio activo de la enzima no se particione al medio, porque si lo hace, se desactiva la enzima, ¿okay? Su capacidad enzimática de adaptarse a sustrato y todas esas teorías de adaptación de inicio de la reacción o reconocimiento de los sustratos por parte de la enzima, pues se pierde. Se dice que la enzima se muere, la enzima básicamente se desnaturaliza. Eh, Obviamente otro punto importante es la solubilidad de sustratos y de productos con esas condiciones de medios de reacción. Entonces las reacciones básicamente se han basado en esterificación y amidación, poliesterificación, poliamidación, transesterificación, todas las variantes. En los estudios, sobre todo mucho de ingeniería, se basan en el control de las condiciones y la estabilidad de las enzimas, como concentración de sustrato, concentración de enzima, tiempo, temperatura, variables de operación. También las enzimas están soportadas, a veces en soportes que le dan también la capacidad de reuso y abatir un poco el precio o el costo de esas enzimas. Entonces, más entrando en materia, lo que acontece aquí el día de hoy conmigo es la síntesis de polímeros empleando hidrolasas. Inicialmente, los primeros polímeros que se describieron en medio no acuoso, ¿de acuerdo? Recuerden que también hay muchos trabajos en medio acuoso con oxidorreductasas, pero en medio no acuoso se emplearon lo que son las lipasas. En este caso, el polímero más estudiado pues, es la epsilon caprolactona, la cual digamos, la mejor enzima que se ha encontrado es el caballito de batalla de la empresa Novozymes o Novozymes. Ahorita ya se venció la patente y hay otras empresas que también la producen, que es la isozima B de la lipasa de Cándida antártica. Entonces, la policaprolactona pues, es un polímero muy extendido en uso en textiles, plásticos, aditivos y también en aplicaciones biomédicas, que es un poco o la dirección en la cual me enfoco en mi laboratorio. Obviamente hay otros estudios con poliláctidos, poliláctidos glicólidos, polivalerolactonas y otro tipo de anillos cíclicos formando lactonas. La apertura del anillo, la fuerza impulsora de la apertura del anillo, pues favorece esta reacción comparándola con otras policondensaciones de moléculas lineales que también se han descrito. Aquí hay una serie de resúmenes, reviews, si a alguien le interesa profundizar en este aspecto. Entonces, el medio de reacción, pues, ¿qué es lo que trata este simposio? Pues se han establecido, en principio, lo que es la reacción en bulk o masa en la síntesis enzimática de polímeros. El problema y en la síntesis de polímeros en general es la reología de esta reacción. Es decir, al aumentar el peso molecular, la formación de productos, aumenta considerablemente la viscosidad. Se obtienen polímeros, o se pueden obtener polímeros de alto peso molecular, pero la propagación pues, está limitada. Teniendo en cuenta las características que tiene que tener
ese disolvente, pues el tolueno pues es poco polar, eh, aprótico y ha tenido bastante éxito en cuanto como disolvente en la síntesis enzimática de polímeros o poliésteres en este caso. También está el ciclohexano, el hexano, también hay trabajos con líquidos iónicos y sus primos que han tenido mucha fuerza últimamente, sobre todo por ser menos tóxicos, que son los disolventes eutécticos, sobre todo las sales de colina y algunas otras variantes. En principio, yo estoy trabajando con estos dos últimos, pero hoy me voy a dedicar a este que está aquí subrayado, que es los fluidos comprimidos. Entonces, un poco de historia de la síntesis de poliésteres empleando hidrolasas. Tenemos el uso de líquidos iónicos. No sé si esto lo podemos ver, no sé si esto aparece en pantalla. Los líquidos iónicos hidrofóbicos, pues los primeros reportes así, eh, trabajos bastante bien completados, son el grupo de Heise en Holanda, por ahí del 2006. En cuanto al dióxido de carbono en estado supercrítico, como medio de reacción para la síntesis de policaprolactona con la lipasa también de Candida antártica, la lipasa B, pues se tiene los reportes iniciales de Kobayashi, que es uno de los precursores, iniciadores, pioneros de este tipo de reacciones, y también el grupo de Haudel en Nottingham. El otro fluido comprimido, que es de lo que voy a tratar un poco hoy, es el uso del 1,12-tetrafluoretano. Este es un gas que se puede usar en estado líquido. En México, nosotros, nuestro laboratorio, lo publicamos por primera vez en el 2007, la síntesis de un poliéster empleando la lipasa Cal-B en este fluido comprimido. Entonces, eh, ¿qué es el 1,12-tetrafluoretano? Pues es un gas a condiciones normales, no es tóxico, no es inflamable, no afecta a la capa de ozono, se generó a partir de los protocolos iniciados por el recientemente fallecido doctor Mario Molina, a partir del uso de refrigerantes que no dañaran capa de ozono, y pues tiene obviamente es de DuPont, a ser fluorado, y tiene una amplia uso, pero también tiene aplicaciones en medicina, farmacología, norflorane, como por ejemplo propelante para el tratamiento del asma. Eh, una de las cosas ventajas comparadas con el CO2 es que requiere menor presión de trabajo, por ejemplo 7 bares temperatura ambiente, 7 bares es algo que se puede hacer presionando la mano contra una superficie, es una presión realmente baja, y lo que es de interés, o por eso nos llamó la atención, es que es hidrofóbico y es polar. Es difícil encontrar un disolvente convencional el cual tenga estas dos características de polaridad y también hidrofobicidad, y además sea compatible con actividades enzimáticas. Entonces las propiedades pues, son similares al CO2 supercrítico, pero en estado líquido, no supercrítico, y obviamente a menor presión. Es buen disolvente entonces de sustancias relativamente polares, que es un poco lo que nos interesaba ver. Las primeras biocatálisis con hidrolasas en este fluido no fue nuestra, nosotros publicamos el primer polímero, pero anteriormente, años antes, el grupo de Michelfield de la UMIST de Manchester publicó pues ese tipo de reacciones empleando lipasas y también empleando proteasas, unas transesterificaciones o unas transesterificaciones, bueno, sí, son básicamente transesterificaciones, ¿no? En el 2004. Nosotros seguimos trabajando en empleando este fluido y aquí, por ejemplo, les comento la síntesis por apertura de anillo del poliláctido, el poliL-láctido, trabajando con la Burkholderia cepacia, que es la Pseudomonas cepacia, que luego le cambiamos el nombre, o se le cambió el nombre, y empleando ahora el fluido, TFE, tetrafluoretano, pero en estado supercrítico que se consigue a partir de 100 grados. Eso fue un tema interesante porque normalmente a 100 grados se desactivan las enzimas. Todo el mundo que trabaja en enzimas sabe que ponerlas en el autoclave a temperatura menor a 100 grados y se desactivan. En cambio, aquí no. Hablaremos un poco más al respecto de esto.
Y también trabajamos en estructuras hiperramificadas, haciendo síntesis hiperramificados, también ahora con la lipasa B de Candida antártica, empleando un core AB2, como este de aquí, que, pues, bueno, esterificaba en diferentes ramificaciones y ahí lo pudimos caracterizar. Aquí el Malditov, en esa época, estamos hablando de por ahí del 2010, 2012, gracias al doctor Gallegos, del Instituto Nacional de Medicina Genómica, cuando todavía estaban en el edificio, rentaban un edificio, una torre un poco más arriba hacia el poniente sobre el periférico. Ahora está en un nuevo edificio increíblemente equipado y, bueno, precioso edificio del INMEGEN. Entonces, este, este inicio, digamos, de la presentación fue como un trabajo previo en el cual nos dio paso a nosotros preguntarnos si podemos sintetizar poliamidas, ¿ok?, a partir de esta tecnología que desarrollamos. Si a alguien le interesa, bueno, para quien le interesa un poco ver cómo procesamos esto, no es necesario tener una carrera de ingeniería, pero si vemos aquí abajo, este es un reactor, ¿ok? Obviamente tenemos que comprimir a cierta presión. Estos son equipos preparados para resistir hasta 400 bares, por si trabajábamos en CO2 supercrítico que requiere mayor presión. Esto es una celda, un reactor celda de mirillas. Son mirillas de zafiro, ¿ok? Es zafiro sintético, ¿eh? No me vayan ahora a querer entrar en el laboratorio. Es zafiro, no, sí es caro, no se crean que, no, que es barato, pero es un zafiro sintético, tiene la propiedad de aguantar la presión. Y nosotros podemos tener una visualización y también obviamente se le puede poner algún tipo de espectroscopía, algún tipo de rayo para querer ver lo que pasa ahí dentro, si hay solubilidad o no. Todo esto se controla a partir de controladores de temperatura, y si lo vemos aquí en este reactor de aquí abajo a la derecha, o a mi derecha, no sé, aquí vemos pues como el termopar entra en una chaqueta cerámica de calefacción que pues está controlado por una resistencia, y además tenemos un control de temperatura al interior. Entonces, sí controlamos la temperatura, este además es un medidor, y de aquí podemos ajustar la temperatura, válvulas de escape, válvulas de seguridad, manómetros, etc. Eh, ¿Cómo comprimimos desde el tanque? Aquí en la figura de en medio vemos los tanques. ¿Cómo comprimimos de los tanques a los reactores? Pues a través de estas bombas de jeringa. Son bombas básicamente que comprimen y están refrigeradas para licuar el gas y que sea comprimible y alimentar a través de pues, panel de válvulas con antirretornos, purgas, etc., alimentar a los reactores. ¿Okay? Entonces, básicamente es la forma de pues, traducir lo que se está haciendo en un vaso de vidrio, en un matraz de vidrio, ahora en un reactor a partir de presurizar gases. Entonces, si entramos en materia de lo que iba a explicarles hoy, se trata de la síntesis enzimática de polipéptidos, no solo poliamidas, sino nosotros quisimos ir un poco más allá y ver si podíamos sintetizar polipéptidos por el interés, obviamente, biomédico que tenían este tipo de moléculas. Entonces, aquí otra vez les pongo un esquema en donde describo que las enzimas proteasas sirven como biocatalizadores en síntesis de polímeros en medio no acuoso. Hago referencia, para no dejar, a las oxidorreductasas y obviamente las transglucosidasas, que son enzimas capaces también de hacer polímeros de interés en medio acuoso. Aquí las proteasas en medio acuoso, el problema que tenemos es, si queremos hacer polímeros, lo mismo que tendríamos con lipasas, es que la reacción, en este caso de proteólisis o la hidrólisis con lipasas, pues no te permitiría avanzar la reacción y tener un control del peso molecular, longitudes de cadena de los polímeros. De nuevo, seguimos, no sé si, la verdad no sé si esta solo es a mí o esto de aquí que salen aquí las caras, aparecen. Ok, No, está entonces, bien todo ahí. ok, perfecto. Entonces, la solubilidad de sustratos y productos
también obviamente es importante, poliaminación, poliesterificación. Buscamos obviamente un control de las condiciones, buscamos estabilidad de enzimas, por supuesto que también, pero también buscamos disolventes verdes, es decir, no tendría sentido plantearnos una reacción de este tipo y empleando el medio de reacción fuera tóxico. Entonces queríamos un proceso en el cual pues todo fuera lo más, menos o lo menos tóxico posible o no tóxico si es posible, ¿no? Entonces, bueno, se plantean aquí los fluidos comprimidos y eutécticos buscando esa capacidad de tener baja toxicidad con solubilidad, con capacidades enzimáticas o actividades enzimáticas en los medios de reacción. Entonces, los polipéptidos de síntesis, bueno, es algo muy ya dominado. Está la síntesis biotecnológica, están los hidrolizados proteicos, eh, está la síntesis, últimamente se ha venido, últimos años, la síntesis de apertura de anillo, ¿no? De las N-carboxianhídridos de aminoácidos, también ha tenido una gran repercusión, es una síntesis química. Básicamente la síntesis de péptidos se hace en síntesis en fase líquida y sobre todo la síntesis en fase sólida. Ya existen equipos ya que los preparan. Yo me acuerdo cuando era estudiante allá en Barcelona que se sintetizaban muchos péptidos, de hecho, pues estaban todo el día con la pipeta pastel, pipeteando. Ahora ya hay equipos que pues sintetizan los péptidos a diseño, ¿no? Nosotros buscábamos aquí la síntesis enzimática de esos péptidos y las ventajas que eso conlleva frente, digamos, lo que se usa básicamente, que es la síntesis en estado sólido. Y un poco voy a describir en esta presentación eh, a qué conclusiones estamos llegando. Entonces, bueno, aquí arriba hay una descripción, básicamente es o sea, quien conoce de mecanismos enzimáticos, pues es el clásico mecanismo de la serinproteasa. Entonces tenemos el aspartico, histina, serina, que es la tríada, y el primer ataque de la serina, etc. Básicamente esto es algo muy, muy conocido, ¿no? Entonces, los puntos importantes aquí a tener en cuenta es que las proteasas tienen menor actividad comparado con algunas lipasas en medios no acuosos. En general, obviamente, la comparación con la lipasa B de Candida antártica, pues, claro, esa es una enzima de alta actividad y muy famosa. Las proteasas tienen menor actividad. Las proteasas se producen en masa más que nada para aplicaciones como en detergentes, etc. Eh, Sustratos y productos polares no solubles en medios hidrofóbicos, ese es el problema. Es decir, si nos planteamos usar hexano, nos planteamos usar disolventes apolares, apróticos, pues vamos a encontrar que la mayoría de ellos no permite la solubilidad de aminoácidos, ni menos de péptidos o polipéptidos. Las más usadas en este caso las utiliza en Carlsberg, es la proteinasa de la Bacillus subtilis, pero también está la papaína, la bromelaína, la quimiotripsina. También hay varios trabajos al respecto. Yo les recomiendo, si quieren leer sobre esto, los trabajos de Numata, de Tokio, pues bueno, él tiene varios estudios y varios reviews interesantes, es el pionero en llevar un poco más allá la síntesis enzimática de péptidos o polipéptidos. Otro punto importante es que se usan ésteres de aminoácido para favorecer la reacción. Obviamente el grupo saliente, el, eh, mejor un éster como grupo saliente, sale etanol, por ejemplo, o metanol, mejor que el grupo saliente, el hidroxilo. Y ya ventajas, ahora sí, comparado con lo que es la síntesis en fase sólida, pues es un solo paso, ¿no? Es más rápida, baja toxicidad, la ausencia del FMOC. FMOC es el grupo protector que se clava al nitrógeno en la para hacer la síntesis cuando está pegada a la resina, la síntesis de fase sólida, y entonces uno va pegando aminoácido tras aminoácido y obviamente siempre quedan residuos del FMOC, que es básicamente un grupo protector. ¿Cuál es el problema y sobre todo lo que van a encontrar en este reporte del doctor Numata? Es que en medios acuosos la proteólisis afecta la propagación y básicamente se obtienen oligómeros. Es difícil en un medio acuoso, empleando una proteasa y su gran capacidad proteolítica, de tener una longitud de cadena larga y un control
digamos, de los péptidos, ¿no? No quiere decir que los oligopéptidos no sean de interés, pero nosotros buscábamos expandir el trabajo a la síntesis de polipéptidos y lo conseguimos, aquí lo publicamos en 2018, pues buscábamos aminoácidos, pues los más hidrofóbicos, obviamente, que son las polifenilalanina o la leucina, siempre L y siempre a partir de ésteres de los aminoácidos. También hicimos copolímeros, aquí tenemos RMN, que es de momento es la mejor técnica que hemos estado encontrando. Lo intentábamos, de hecho, en la UAM, allí cuando, del doctor González, ¿no? Del Malditov, pero no fue tan fácil la primera vez y queríamos más trabajo. Quedamos en regresar, ya, bueno, hubo una serie de problemas y no pudimos regresar al Malditov. Nosotros en la Facultad de Química no tenemos Malditov. El punto importante aquí en rojo, es que nosotros conseguimos pesos moleculares de aproximadamente 23.000 kilodaltons. ¿Ok? Es decir, eso corresponden, por ejemplo, en la fenilalanina, que fue el mejor, a 150 unidades de 150 unidades de fenilalanina. ¿De acuerdo? En el polímero. Los rendimientos estaban en un 50% y la cristalinidad, bueno, pues alcanzó un 80% de cristalinidad. Aquí están las estructuras que nosotros descubrimos con estos polímeros de síntesis enzimática, ¿no? Una cosa interesante que vimos, y un poco ya lo he venido describiendo en anteriores páginas, es la estabilidad adicional que encontramos de la proteasa y también anteriormente de la lipasa en este fluido. ¿Por qué? Pues no sé, aquí tenemos realmente harían falta mayores estudios, pero nuestras hipótesis es que puede ser debido a la formación de puentes de hidrógeno. El flúor, como ustedes saben, puede formar puentes de hidrógeno y además estamos dentro de un reactor cerrado, hermético, en el cual no hay gradiente de presión hacia ningún punto determinado, sino que los gradientes de presión se distribuyen en todo el espacio dentro del reactor. Entonces eso hace que tampoco el agua tenga, como lo que es una reacción en un matraz, el agua tenga tendencia a evaporarse, en este caso no, y la capacidad de puentes de hidrógeno del 1,1,2 tetrafluoretano, que está aquí descrita la figura, pues puede ser la explicación del por qué a 100 grados, incluso a 100 grados, vemos aquí en los estudios de actividad residual de la proteasa, vemos que no ha perdido actividad, mientras que cuando lo ponemos en autoclave, pues obviamente la reducción de la actividad es evidente. ¿Okay? Aquí tenemos, por ejemplo, reacciones a 40 grados, pues vemos que no hay diferencia significativa en la actividad de esta hidrolasa. Entonces es posible que hay más que puede haber más estudios a hacer aquí, que este fluido fluorado, este fluido comprimido fluorado, líquido o incluso supercrítico, ¿no? A partir de 100 grados ya empieza a 101 grados, 102 grados, ya empieza a ser supercrítico, estabiliza enormemente la proteasa y eso pues nos da oportunidad de trabajar a temperaturas más altas con todas las ventajas que eso pudiera tener. Nosotros en principio trabajamos siempre a 40 grados en esos estudios anteriores porque pues la reportada obviamente en una prueba de actividad enzimática en medio acuoso de la proteasa, pero podríamos explorar otras temperaturas en ese aspecto. Entonces nos dimos a la tarea, la que nos pareció más interesante fue la polifenilalanina. Entonces nos dimos a la tarea de ver su estructura molecular, sobre todo su estructura secundaria. Aquí lo que podemos ver es un espectro de diacroismo circular, en donde yo estoy variando la temperatura desde el azul 25 grados a 90 grados. Lo que vimos es pues lo que se suele reportar para este tipo de moléculas, pero de mucho menor peso molecular, aquí se estaba también mostrando, en el cual
vimos un efecto de la temperatura bastante significativo. Es decir, a 25 grados mantenía una estructura que era, aquí lo vemos aquí a la derecha, un 53% era lámina beta y un 16% era alfa hélice, que más o menos describo aquí en estos dibujos. Esto lo sacamos por el software. Sin embargo, cuando aumentaba la temperatura, veíamos que esta banda se iba reduciendo, la banda 220, se iba reduciendo, y entonces lo que nosotros sacamos de conclusión es que, aparte de estar regido por puentes de hidrógeno, también está regido la estabilización de la estructura secundaria en formas definidas por la temperatura. Esto en agua, y además empleamos concentraciones muy bajas, de 0.5 miligramos mililitro. En los reportes que se han hecho de dímeros o trímeros de polifenilalanina para estudios de amiloides o estudios de todo tipo de carácter biomédico, normalmente se usan concentraciones más altas porque no todas las estructuras tienen o forman estructuras definidas. Entonces se necesitan concentraciones más altas. Nosotros lo conseguimos a una concentración baja. Cuando le pusimos una concentración 1 molar de urea, la urea pues es conocida pues, en desestabilizar obviamente las estructuras secundarias, pues esta banda pues se hace menos uniforme, y vemos aquí un excitón que lo atribuimos a esta interacción entre el fenil y el carbonilo de esta molécula, ¿no? Ya se va perdiendo, digamos, la estructura definida. Luego nos dimos a la tarea de si podíamos llegar a hacer estructuras a partir de, o sea, estructuras ya definidas, no mezclas de diferentes láminas o hélices, sino una única estructura definida. Y entonces lo que empleamos es ponerle cantidades aquí descritas de hexafluoroisopropanol. Lo probamos con etanol, lo probamos con diferentes solventes y no funcionó, pero el hexafluoroisopropanol sí nos dio diferentes estructuras que podemos ver aquí en el microscopio, ¿no? El microscopio óptico. Entonces, pues bueno, otra cosa que sí dimos con este conocimiento fue de que necesitábamos temperaturas bajas. Es decir, a partir de 4 grados para abajo, las estructuras pasaban de pues una mezcla básicamente desordenada a una mezcla eh, ordenada. En este caso estoy describiendo aquí un poco, bueno, un poco rupestre, pero bueno, básicamente lo hice con PowerPoint, de una estructura más alfa hélice. Básicamente lo que quiero entender aquí es que la temperatura eh, es importante en definición de la estructura secundaria ordenada, el efecto del cosolvente, y también obviamente está regida por los puentes de hidrógeno. Aquí lo que podemos ver es diferentes concentraciones y diferentes relaciones del hexafluoroisopropanol agua, y esto dio lugar a diferentes estructuras. Aquí tenemos la estrella, aquí tenemos diferentes, diferentes fotografías, ¿no? Micrografías ópticas. Cuando nos dimos a ser un poco más detallistas en este estudio, y encontrando morfologías ya más definidas, descubrimos que a esta concentración, ¿ok? 0.5 miligramos por mililitro, y a 4 grados, empleando la mínima cantidad posible de hexafluoroisopropanol, obteníamos nanotubos definidos, ¿okay? Perfectamente definidos, de esta polipéptido de 20 kilodaltones. Eso es una cosa muy relevante, porque los nanotubos de polifenilaninas bueno, de este tipo de moléculas se consiguen mayormente con, bueno, se han reportado solamente con dímeros o trímeros de fenilalanina, ¿no? De oligofenilaninas. Entonces, el hecho de que nosotros podamos tener pesos moleculares, cadenas tan largas, y aún y así se establecen en nanotubos, pues bueno, era algo que es muy relevante, y sobre todo pues en ausencia del grupo protectores FMOC o otros residuos de síntesis, que también puede ser que debido a eso se forman estos nanotubos tan definidos. Ya por ejemplo, en el caso de 2,3, ¿no? Una alta concentración de hexafluoroisopropanol, pues ya tenemos ya diferentes estructuras, ya no tenemos tanta homogeneidad. Esto nos pareció pues muy interesante
de seguir estudiando. Y aquí vemos la microscopía fuerza atómica y SEM, cómo describen estos nanotubos, que básicamente es un diámetro de 0.21 y la mínima longitud son de 100 micras. ¿Ok? 0.21 micras de diámetro, si estamos en nanotubo, y la longitud mínima de 100, o sea, es decir, eran mayores siempre de 100 micras. Entonces, básicamente, este esquema reproduce que el agua tenemos mezcla de diferentes estructuras secundarias, este random coil, la alfa hélice y la betalámina, lámina beta, y añadiéndole entonces 1% solamente de hexafluoroisopropanool a esta concentración y esta temperatura, obtenemos alfa hélices. Aquí está el ATR y su deconvolución matemática, donde vemos, pasamos de una mezcla, ¿no?, del random coil o betalámina y la alfa hélice a una amina 2, amina 1, amida 2, amida 1 definidas, ¿no? Aquí les enseño pues una paje, ¿no? Y entonces, las espajes, obviamente, lo que tampoco es oro todo lo que reluce, la síntesis enzimática es difícil comparado con la síntesis de estado sólido de tener una estructura polimérica peripeptídica perfecta. Obviamente, si vemos aquí las bandas, la más marcada es la de 29, ¿no? Bueno, pues esta de aquí, este estándar, la 29 es la más marcada. Obviamente tenemos diferentes bandas con menor intensidad. Es decir, la síntesis enzimática no da, obviamente tenemos una distribución de diferentes pesos moleculares, no hay un control por parte de la enzima a una estructura con un peso molecular exacto para todas las cadenas. Aún y así se demuestra la capacidad de hacer nanotubos y también, bueno, cabe decir, no lo he dicho, que posterior a la síntesis se pasaron obviamente por una micón, ¿no?, una membrana micón para eh, este, tener mayor pureza y sobre todo una distribución más homogénea de pesos moleculares. Entonces, esto es un trabajo que nos pareció súper interesante y andábamos en Barcelona en esa época con mi estudiante de doctorado y tuvimos chance de meter nuestra muestra al ALBA. El ALBA es un sincrotrón, es un acelerador de partículas que está en las afueras de Barcelona. No es tan grande como el de Grenoble, obviamente, pero pues sí es mucho más asequible. Tenemos la posibilidad de entrar y en este caso lo hicimos. Y lo que te permite este sincrotrón es que el beam, el haz, ¿no?, que sale a frecuencia infrarrojo, la puedes poner en unas celdas que tienen de fluoruro de calcio. Entonces tú puedes orientar los diferentes nanotubos de forma vertical o horizontal conforme el haz, ¿no?, el beam que sale del acelerador de partículas. Y aquí lo que con eso se pudo demostrar es que cuando lo poníamos horizontal, bueno, a 0 grados en rojo, es decir, cuando le dábamos directamente a lo que es la alineación con el stretching del carbono-oxígeno de la amida, pues veíamos las bandas de stretching, ¿no?, las bandas obviamente de absorción de infrarrojo. Y cuando se ponía el nanotubo, se cambiaba la celda y se ponía perpendicular, pues entonces no había ningún tipo de señal en infrarrojo. Esto infiere que bajo estas condiciones yo tenía que todos los grupos amida, es decir, los grupos amida del polipéptido, están todos en posición paralela. Todos son paralelos al mismo eje de la hélice y exteriormente, digamos, son exterior o en paralelo a ese eje, tenemos los grupos fenilo. Entonces, la estructura, digamos, se demuestra que es bastante perfecta hacia una alfa hélice, de nuevo, con un peso molecular bastante significativo de polifenilalanina. Entonces, hay muchas aplicaciones y estudios que se hacen con polifenilalanina. Por ejemplo, hace un poco hablé hace ahora de los amiloides, que son pues esas estructuras dentro de las proteínas que dan lugar a esos órdenes anómalos en las proteínas que dan lugar a enfermedades como el Alzheimer y otras enfermedades. Y entonces se pretende o es interesante estudiar estas estas estructuras tipo alfa hélice en ese tipo de proteínas, que normalmente son también de fenilaninas. Bueno, ese es un tema pues un poco más
de aplicación biomédica específica. Nosotros en nuestro laboratorio sí pudimos, por ejemplo, otra cosa que se usa en estos nanotubos es en la liberación controlada de fármacos. Entonces, nosotros para hacer ese estudio, ya de regreso a México, para hacer este estudio empleamos la tetraciclina, que lo interesante que tiene esta molécula es que pues absorbe, ¿no? Es cromóforo. Y entonces podemos ver aquí los nanotubos, ¿no? Como fluorescen, ¿no? Con ese, obviamente, espectroscópico de fluorescencia, podemos ver, pues, que está dentro, ¿no? Pudimos insertar la tetraciclina dentro de los tubos de polifenilalanina enzimática, y hicimos unos estudios de liberación, digamos, controlada de ese fármaco, y aquí podemos ver, pues, que la, la liberación pues es más lenta si tengo menor cantidad de tetraciclina. Cuando tengo mayor cantidad de tetraciclina, pues la liberación es más rápida de este fármaco, y obviamente también cabe la posibilidad de que el fármaco no esté solamente dentro de los nanotubos, sino también puede estar pues algún tipo de absorción, puente de hidrógeno o física por los exterior del nanotubo, ¿no? Eso también lo comprobamos por espectroscopía Raman, pero ahorita ya sería demasiado hablar de ello. Entonces, bueno, descubrimos que esos nanotubos en principio se hacen y podrían ser utilizados, por ejemplo, en estudios de liberación controlada de fármacos. Entonces, en resumen, un poco para que haya tiempo de algunas preguntas, me había planteado 40 minutos, voy bien, es que los polipéptidos pueden ser sintetizados por enzimas en medios orgánicos no tóxicos. Entonces es un poco la diferencia, o bueno, lo novedoso que hemos estado encontrando en estos últimos años, de que pues ya no necesariamente enzimas sintetizan polipéptidos medio acuosos, sino también en algunos medios orgánicos no tóxicos. Queda pendiente lo de los, de nuevo, disolventes eutécticos, pero ojo, porque los disolventes eutécticos sí abaten la actividad enzimática de proteasas considerablemente, lo hemos visto. Presentan características de autoensamble interesantes, sí, para seguir estudiando, y estas moléculas pues tienen potencial aplicación biomédica. Tampoco somos biomédicos, pero bueno, sí pudimos hacer liberación controlada de fármacos en su momento. Por último, pues tengo que agradecer a mis estudiantes de doctorado. Ella ya doctora. La semana pasada se doctoró Alejandra Romero. Isabel se doctoró a un año, no, ya 2 años antes de esta fecha actual. La maestría está iniciando Ángel en este mismo tema, y todo el mundo de las unidades de posgrado de la UNAM. Tengo que agradecer al doctor Jordi Puiggalí y al doctor Luis del Valle de la UPC, la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona Tech, y gracias a ellos la posibilidad de entrar al ALBA. Si no, pues es muy difícil, y pues tener esos descubrimientos de interés, ¿no? Tengo pues los fondos de investigación que da la Facultad de Química, no son muchos, pero se agradecen muchísimo. Los fondos de movilidad de la UNAM, que me permitieron a mí ir a trabajar al extranjero, y los fondos, obviamente, también de la UNAM. CONACYT, pues nada más las becas últimamente, y obviamente la beca extendida para que en este caso Alejandra estuvo hasta un año ahí, Isabel estuvo en Francia también, y se agradece al CONACYT. Y pues este es mi correo electrónico, y estoy aquí en CEU, o estaba, o estaré pronto, esperemos, y ese es mi correo electrónico. Les agradezco muchísimo la atención.